8:05 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión y Democracia. Queremos saludar al economista Augusto de la Torre, con amplia trayectoria nacional e internacional, y asumió un gran desafío con un grupo de ecuatorianos, miembros de la Comisión Interdisciplinaria para la elaboración de un proyecto de reforma al sistema de pensiones ecuatoriano. Ese compromiso de enero de este año se ha plasmado como se había previsto este mes de julio, la presentación de una propuesta. No es vinculante, pero toca un tema que debiera llamar la atención a todos los ecuatorianos: cómo darle sostenibilidad a un modelo de un sistema de pensiones que está colapsado, hay que decirlo, y que en el tiempo es insostenible. La propuesta, que la hemos revisado, tiene algunos puntos importantes. Por un lado, habla de la suficiencia de las pensiones que permitan mantener una calidad de vida digna de la vejez, dar sostenibilidad, que es fundamental, la carga fiscal viable, evitando el riesgo fiscal que se produciría en los años venideros si no se reforma el sistema, la equidad de acuerdo con los años y el monto de aportes que el jubilado consignó al sistema, y la formalización del empleo, impulsando el cumplimiento de la legislación vigente con la incorporación obligatoria de los trabajadores informales al sistema, entre otros puntos. ¿Cómo describir esta propuesta a fin de darle sostenibilidad al modelo? Economista Augusto de la Torre, muy buen día. Muy buenos días, Miguel, y muchas gracias por la invitación. Si me permite, quizás valga la pena empezar informando a la ciudadanía dónde estamos con este proceso. Como usted bien indica, esta no es una propuesta del gobierno, no es oficial y tampoco es vinculante. Tanto no lo es que nos tomó 2 días, 2 reuniones largas con el presidente y su equipo para explicarle nuestra propuesta. El presidente el día lunes nos dio una reunión de 2 horas y se alargó a 2 horas y media. Hubo tantas preguntas sobre la propuesta, porque la presentamos en un nivel de detalle muy alto, que quedó pendiente el 40% de la propuesta para discutirla, y la discutimos ayer en otra reunión de 2 horas. Yo creo que entonces ahora hemos, por así decirlo, hemos socializado nuestra propuesta con el gobierno, que era el primer paso. Ahora, a partir de hoy, con este programa y con una serie de eventos públicos y entrevistas y tal, y documentos, empezamos a socializar o a presentar nuestra propuesta a la ciudadanía. En la medida en que lo hacemos, el proceso ya se sale de nuestras manos. La propuesta pasa al sector político, la propuesta pasa a la ciudadanía, pasa al gobierno, para que todas estas instancias decidan qué quieren hacer con ella. Hemos tenido cuidado de hacer una propuesta que recoge las inquietudes de la gente, que las hemos receptado en nuestras reuniones con la sociedad civil. Tiene un gran sustento técnico porque el gobierno cumplió su palabra, nos dio acceso a todos los datos que son necesarios del IES y tramitó asistencia técnica muy importante, muy valiosa, que vino por parte del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Con todos estos insumos y en reuniones muy intensas de trabajo, hemos armado algo que, en la opinión de la Comisión y bajo la responsabilidad de la Comisión, nos parece que es sensato, es justo, y tiene una aplicación muy gradual y es muy respetuosa de todas las restricciones constitucionales y la cultura que el país tiene en torno al tema de pensiones. Entonces ya los ecuatorianos, yo espero que se enteren, ¿no? En vez de reaccionar con el estómago, se enteren de qué es lo que estamos proponiendo y el por qué. Y si hay ideas mejores, pues hay que enriquecer la propuesta. Pero esperemos que ese sea el proceso que arranca de aquí en adelante. Bien, en el proyecto que ha presentado, en la propuesta que ha presentado la Comisión, hay que despejar algunos mitos en el Ecuador. Pese a que la Constitución es absolutamente clara, no falta desde el ámbito político el repetir cosas como hoy el informe señala: no habrá privatización del IES, no se aumenta la edad mínima para la jubilación, no se incrementa el porcentaje del aporte, no se merman los derechos de los actuales jubilados. Sí,
en el caso concreto, el incremento de 30 a 35 años para la jubilación en el Seguro Social. Como una circunstancia, cuando uno procesa esto, recuerdo antes de la ley que rige desde noviembre del 2001, había incluso una distorsión anterior, la jubilación especial reducida, que era con 25 años de aportaciones y 45 años de edad. Eso quedó ya fuera con la ley del noviembre del 2001. Ahora, la ley habla de al menos 30 años de aportaciones, 60 de edad. Cuando se puso 30 años, se estimaba que podía empezar a trabajar a los 30 años, cuando ahora, habiendo espacio para una relación de dependencia, si empezaría a los 25 años con la propuesta, a los 60 años de edad pudiera jubilarse. Es decir, quizás esta es una de las recetas menos complejas, pese a que la ley actual establece el artículo 186 que cada 5 años, de acuerdo a un informe técnico, tenía que incrementar la edad de quien se iba a jubilar. ¿Cómo impactaría estos, en lugar de 30, 35 años de aportes? Por favor. Muchas gracias por esa pregunta, estimado Miguel, porque me doy cuenta que hay bastante conversación social sobre esto. Mire, lo que usted está describiendo se conoce como los requisitos para jubilarse. Y en los sistemas de reparto como el nuestro, los requisitos para jubilarse se expresan en un par: edad mínima y años mínimos de contribución. Nosotros decimos, mantengamos la edad mínima y transitemos en un periodo de 10 años, muy lenta la transición, a un nuevo par que sirva de base, que sería 60, la misma edad mínima para jubilarse, pero que se requiera 35 años, si esa es la edad que el trabajador escoge para jubilarse. Esa es una transición que tomará 10 años. Ahora bien, ahí no termina la historia, porque la tabla de requisitos para jubilarse entonces luego va tomando en cuenta qué pasa cuando el afiliado decide jubilarse a otra edad, digamos a los 65, a los 66. Pues si eso lo decide, se bajan los mínimos de años de contribución que se requieren. Entonces esa tablita, por ejemplo, si ya después de los 10 años de transición va a arrancar edad mínima 60, si es que tienes 30 años de contribución. Si decides jubilarte, tú voluntariamente decides jubilarte a los 70, puedes hacerlo con un mínimo de 15 años de contribución. Entonces hay una relación inversa. Mientras más tarde en edad escoges jubilarte, menor es el requisito de los años mínimos de jubilación. Esa progresión no se está conversando. Ahora tenemos una tabla y vamos a transitar en 10 años a otra que es más lógica, pero que sí termina elevando los mínimos años de aporte. Entonces, si, por ejemplo, ahora tú te puedes jubilar con 70 años de edad y 10 años de aporte mínimo. Después de 10 años de transición, podrás también jubilarte a los 70 años de edad, pero tendrás que tener un mínimo de 15 años de aporte. Esa es la propuesta. Hay una tablita que yo les recomiendo a los ecuatorianos que vean en nuestro resumen que ya se ha hecho público de la propuesta de reforma. ¿Y esa tabla qué describe para estar claros y de fácil manejo, economista de la Torre? Bueno, después de los 10 años de transición, la tabla llega edad mínima para jubilarse 60 si tienes 30 años de contribución. Por cada año adicional que decidas permanecer en el sistema, el requisito de contribución mínima baja 2 años. Entonces, si tú decides jubilarte a los 61, tendrás que tener como mínimo de contribución 33. Si decides jubilarte a los 62, tendrás que tener como mínimo de contribución 31 años, y así progresivamente hasta llegar a 70 con 15. Entonces, esa es, digamos, la puerta de entrada. Si cumples con estos requisitos mínimos, eres elegible para una pensión. Luego vienen todos los otros parámetros que determinan cuál será la pensión que tienes y cómo se la calcula. El otro tema en la sostenibilidad del sistema,
que tiene 3 pilares como argumenta el documento. El primero, de reparto, como es del actual sistema. El segundo, planes de ahorro obligatorio y voluntario. Y el tercero, pensiones asistenciales antipobreza para los trabajadores informales vulnerables. ¿Cómo desarrollar estos 3 pilares? Bueno, nosotros hemos constatado, y ya se lo puede, todos los que desean investigar pueden hacerlo, que los sistemas de pensiones que mejor funcionan en el mundo, y hay algunos que se usan como ejemplos mundiales, por ejemplo, Nueva Zelanda, Australia, Suecia, son sistemas en los cuales el ingreso que tiene el trabajador en su vejez cuando se jubila proviene de varias fuentes. Se conocen como sistemas multipilares y son complementarios. Entonces nosotros hemos propuesto, en nuestra propuesta, que cuando el jubilado decida jubilarse, va a tener la pensión vitalicia que le da el sistema de invalidez, vejez y muerte bajo las reglas parecidas a las que estábamos discutiendo y otros cambios de los cuales podemos hablar. Pero sigue ese pilar público administrado por el IES que le da al ciudadano que se afilia y que aporta una pensión vitalicia. ¿Pensión vitalicia qué quiere decir? Que tú recibes un chequecito, tu pensión mensual, desde el momento que te jubilas hasta que te mueres. Eso es un importante elemento del sistema de pensiones, creo yo, en cualquier país. La equivocación de Chile en los años 90 fue haber eliminado ese concepto de pilar de reparto. Entonces nosotros mantenemos ese, es el primer pilar. El segundo pilar viene del lado del ahorro. Entonces nosotros estamos proponiendo arrancar con lo que ya existe, que se llama Fondo de Cesantía. Proponemos algunas reformas para que el Fondo de Cesantía se convierta en la piedra angular de nuestro sistema de ahorro. El Fondo de Cesantía es, de hecho, ya un plan de ahorros para la vejez, porque la mayor parte de los afiliados no lo retira sino cuando se jubila. Y lo que queremos es que se vuelva súper transparente, como debería ser, y ahora ya lo puedes hacer. Tú puedes entrar a la página web al sitio web del IES y puedes ver cuál es el balance que tú tienes en el fondo de cesantía. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos el pilar de ahorro, al cual le vamos a añadir una propuesta de que los planes de ahorro se amplíen mucho más y estén asequibles a toda la población. Y hay un tercer pilar que es que sabemos que por la situación económica del país y por muchos años van a haber una buena cantidad de ecuatorianos que nunca pudieron afiliarse porque son informales, son muy pobres, que no pudieron ahorrar. Entonces necesitamos tener un tercer pilar orientado para aquellos que por razones de situación económica difícil no lograron afiliarse ni lograron ahorrar. Y ese es el que llamamos el pilar de pensiones asistenciales antipobreza, que ahora lo tenemos estructurado en torno al MIES, al Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y el MIES tiene los programas de la tercera edad, tiene bonos de mis mejores años. Entonces tenemos una serie de propuestas para que ese sistema funcione mejor y atienda este problema de que pueden haber o van a haber un número de ecuatorianos en riesgo de caer en pobreza extrema en la vejez. Entonces, ese es nuestro tercer pilar. Y la Comisión ha visto estos 3 pilares en su conjunto porque deberíamos nosotros, ecuatorianos, entender que nuestro sistema de pensiones no solo es el IES y el IBM, sino que tiene que ser unos planes de ahorro robustos y además este sistema de pensiones asistenciales antipobreza. A propósito de los planes de ahorro, uno de los temas que ha sido una carga durante los últimos años para la continuidad en la relación de dependencia es la jubilación patronal en el sector privado. En el documento vemos que se plantea para los nuevos contratos laborales que haya un plan de ahorro para la vejez de propiedad del empleado. Esto directamente será de acuerdo al aporte, porque aquí se establece que se crea una cuenta de ahorro para la vejez al momento que cumple 21 años y el trabajador podrá aportar libremente a su cuenta de ahorro, que se irá capitalizando. Esto permitiría que no haya lo que deciden las empresas. Hay que ser realistas. Llega a los 19 años y hay que despedir para no tener esa carga actual a través del modelo de la jubilación patronal. Sí, la jubilación patronal se ha convertido en un costo para el empleador y para el empleado horrible. Y está, como usted indica, generando unos muy malos incentivos.
está haciendo, y solo uno lo ve en las estadísticas, que las empresas, aunque no quieran, se ven obligadas a pactar la renuncia o a despedir a los empleados que están alcanzando una antigüedad que se acerca a los 20 años. Entonces, lo que está pasando en la realidad es que hay muchos empleados que pierden su trabajo después de haber estado trabajando en la misma empresa por 15 años. Y típicamente son empleados que tienen 50 años de edad, 55 años de edad, a quienes les es muy difícil encontrar otro trabajo. Además, muchos de ellos son muy buenos empleados y al empleador le gustaría retenerlos. Pero si los retiene, el empleador se va a quedar con un pasivo pensional de largo plazo que no va a poder sostener. Entonces, lo que está pasando es que, a pesar de todas las buenas intenciones, lo que está pasando en la realidad es que los empleadores, las empresas, están despidiendo o pactando con sus empleados la salida de ellos, la separación, antes de que cumplan los 20 años. Eso es un desastre, es un costo social innecesario. Entonces, lo que la Comisión propone es que en el caso de la jubilación patronal, para todos los nuevos contratos, no para los existentes, para los nuevos contratos laborales, el sistema de jubilación patronal consista en una cuenta de ahorro para la vejez. Y que el empleador está obligado a aportar 1% del salario a esa cuenta de ahorro para la vejez. Y el empleador puede aportar a esa cuenta lo que quiera, pero es propiedad del empleado. De manera que el empleado, si decide cambiarse de trabajo, se lleva esto. Ahora con la jubilación patronal, si tú te sales de un empleo, no te llevas nada. Entonces se vuelve un beneficio portable, propiedad del empleado, con contribución obligatoria del 1% para las empresas. Hay un tema de qué hacemos entonces con los contratos ya existentes, con aquellos trabajadores que están en la misma empresa por más de 10 años. Ahí nos parece que hay un tema legal y constitucional importante y por tanto la comisión sugiere o propone que se conforme un grupo de juristas, constitucionalistas y laboristas que propongan una transición de esta propuesta de ley que nosotros hacemos para los contratos ya existentes. El otro tema, economista de la Torre, es la sostenibilidad con sus componentes al monto que se recibe por una pensión jubilar, a sabiendas de que el Estado debe contribuir con el 40% de pensiones, y con esta reforma, ¿qué sucedería cuando eso no alcanza precisamente para sostener al actual sistema de pensiones? Miren, sobre los temas fiscales tenemos, yo diría, varias propuestas, pero quizás 3 son las más importantes. La primera, nosotros proponemos que en un plazo de 6 meses, el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, se ponga de acuerdo con el IES se ponga de acuerdo en definir cuál es el monto de la deuda que tiene el fisco hacia el sistema de pensiones. Le hemos conversado con las dos instituciones y parece que esa deuda está en torno a 2.800 millones de dólares, por ahí. Esa es una deuda que el fisco le adeuda al IES y no está documentada. Entonces decimos, definan ustedes en 6 meses cuál es ese monto, formalícenlo y acuerden en un plan de pagos. Que a lo mejor tiene que ser de largo plazo porque dependerá de los recursos fiscales, pero al menos ya estará documentada y formalizada ese compromiso de pago de la deuda. Eso nos parece importantísimo. Segundo, tenemos un sistema tripartito. La ley le obliga al fisco a hacer una contribución al sistema, un subsidio, de manera que el sector público no solo contribuye al sistema como empleador, sino que además a través del Ministerio de Finanzas tiene que transferirle el equivalente al 40% de las pensiones. Eso nosotros proponemos que siga así siempre y cuando ese monto no exceda 3% del PIB. Con lo cual no se vuelve explosivo, porque si al fisco le ponemos un peso que no pueda llevar, pues el sistema de pensiones va a quebrar no porque el sistema de pensiones quiebra, sino porque el fisco no puede sostenerlo. Entonces le ponemos un tope como porcentaje del PIB a la transferencia de este gran subsidio fiscal. Y tercero, proponemos que haya en estímulos tributarios
en los planes de ahorro voluntario si es que los empleadores y las empresas deciden hacer aportes emparejados a las cuentas de ahorro para la vejez de los empleados, opcionalmente, pero como parte de los beneficios que una empresa ofrece cuando contrata a un trabajador, le puede decir a este trabajador, mira, vente a trabajar con mi empresa, porque en mi empresa, aparte de los salarios y tal que te voy a pagar, tengo un plan de hacer aportes emparejados a los aportes que tú hagas para tu cuenta de ahorro para la vejez. Creemos que en ese caso, ese esfuerzo del empleador debe ser compensado con algún tipo de beneficio tributario. Hay un tema que quiero trasladarle al economista Augusto de la Torre, que se refiere a las observaciones que ya se ha hecho una vez que se ha conocido inicialmente este documento, y recordar lo que fue el compromiso. Tengo el documento cuando empezó la comisión, la opinión técnica de Ciudadanos para emitir una propuesta de reforma legal del sistema de pensiones que garantice la sostenibilidad de los fondos en beneficio de todos los ecuatorianos. Aquí no entró, y eso fue muy claro al comienzo de año, el tema de salud, que también es otro tema grande que tiene que resolver el Seguro Social ecuatoriano, quizás en otro andarivel. Pero las críticas, hoy publica diario El Expreso sobre esta propuesta, y al menos dos observaciones que hacen expertos. El uno tiene que ver que debe tomarse en cuenta también los procesos internos de eficiencia del IES y los controles para la corrupción. Igualmente, una distorsión, las prestaciones que se incrementaron, prestaciones de salud, sin financiamiento, la deuda del Estado, la burocracia. Es decir, se está hablando ya en las primeras críticas de que también debió tomarse en cuenta la eficiencia del IES, tema de la corrupción. ¿Qué piensa el economista Augusto de la Torre? A ver, mire, el IES es un monstruo de muchas cabezas. Administra 5 seguros, o 6, ¿no? Tiene el seguro de salud, el de cesantía, el de desempleo, el de riesgos de trabajo y el seguro de pensiones. Entonces, cuando uno habla de corrupción, de problemas administrativos en el IES, mi impresión, mi observación, es que estos problemas están muy concentrados en el área de salud, y creo que también se han concentrado en el BIES, en el banco del IES. Pero en la parte, digamos, institucional que tiene el IES para pensiones, la percepción que yo tengo es que eso está bastante bien armado y hay técnicos bastante buenos y es un equipo profesional bastante bueno. De manera que hay que distinguir, ¿no? Cuando la gente habla, ¿dónde está? Pues dime dónde está la corrupción. Nosotros estamos concentrados en pensiones. Es cierto que hay que hacer una reforma al sistema de salud. Ojalá la hagan pronto, ojalá los gobiernos nombren otra comisión, porque si a mí me pidieses tú, Miguel, que dirija una comisión para pensar la reforma del sistema de salud, a mí personalmente, que no soy un experto en esa área, me tomaría un año. Ya nos ha tomado 6 meses hacer bien una propuesta para pensiones. Son temas de enorme importancia para la sociedad, entonces no se los puede tomar ligeramente. Yo pensaría que en cualquier sociedad civilizada, los pilares del contrato social incluyen pensiones, salud, empleo, seguridad ciudadana. A mí me parece que la propuesta que hacemos para pensiones va a quedar patoja o coja si no se hace más pronto que tarde una reforma también al sistema de salud pública y una reforma al mercado laboral. Esas 3 me parece que deberían ir juntas. Pero bueno, hay lo que hay. Nosotros estamos haciendo una propuesta para arreglar el problema de pensiones. Sin duda, hay que hacer cambios administrativos y mejoras de eficiencia, y la Comisión tiene una propuesta de arreglos institucionales para crear un cuerpo colegiado, un directorio independiente dentro del IES especializado en pensiones y separado de salud. Pero claro, todas estas reformas internas administrativas no requieren ley. Entonces, eso depende de la calidad de la gestión y de la gerencia de los que están a cargo de esa institución. Pero al nivel de la comisión, nosotros lo que proponemos es arreglar mejor la institucionalidad, creando un cuerpo, un directorio especializado que se podría llamar Directorio del IES-Pensiones, separado del actual
y concentrado en el tema de pensiones con una estructura bien formada, vocales nombrados por los empleadores, los empleados, los empleadores, los afiliados, los jubilados, y por vocales independientes, y que no esté dominado por el sector público, que no esté dominado por el Ministerio de Finanzas. Entonces tenemos una propuesta que creemos podría ayudar a mejorar la institucionalidad. Hay otro tema fundamental con este análisis del seguro de salud por fuera del tema de pensiones. Quizás en algún momento en esta relación del sistema de pensiones y la asistencia al seguro de salud, porque actualmente los jubilados evidentemente no contribuyen al seguro de salud público. ¿Es sostenible esto en el tiempo, cuando además hay beneficios que van mucho más allá de lo que se aportó y que hacen incluso hoy los afiliados activos? Mire, yo le puedo dar, estimado Miguel, mi opinión personal, que no es una opinión de la comisión, sobre ese tema que usted acaba de preguntar en salud. Pero es mi opinión personal. Yo no conozco ningún sistema de salud en el cual los jubilados no paguen una prima para su seguro de salud. No sé cuándo se hizo esa reforma, pero eso sí le ha puesto una carga muy fuerte al sistema de salud, sobre el cual la comisión no está opinando. Pero a nivel personal yo sí me doy cuenta que el haber ampliado la cobertura del seguro de salud sin haber pedido una prima adicional y de ofrecer servicios de salud sin pedir ninguna prima o contribución a los que ya están jubilados, es raro. No es típico, eso le ha ido debilitando al sistema de salud. Por eso yo le digo, estimado Miguel, que quizás debería haber otra comisión pensando qué se va a proponer para arreglar el sistema de salud. A mí me parece fundamental, porque si no arreglamos nuestro sistema de salud, lo que va a pasar es que las pensiones, por más razonables que sean, se van a diluir en el pago de gastos de salud. Y las pensiones no son para pagar salud, las pensiones son para que las familias puedan mantener su estándar de vida en la vejez. Y la salud debería ser un servicio que se provee de otra manera. Pero si no logramos arreglar nuestro sistema de salud, también vamos a seguir debilitando, vamos a seguir diluyendo el poder adquisitivo de las pensiones. Para mí es urgente que el Ecuador proponga una reforma profunda al sistema de salud. Pero, como le digo, estas cosas hay que hacerlas bien, porque son políticas de Estado. Esto no depende de un gobierno u otro. Y uno tiene que tener bien armado estos sistemas que son parte del contrato social: salud, pensiones y empleo. Tenemos que tener una reforma laboral también. Entonces, al menos ya tenemos ahora una propuesta para que la sociedad y el sector político discutan para pensiones. Idealmente deberíamos tener propuestas con ese mismo grado de intensidad, de atención, de trabajo como el que nosotros hemos hecho para salud y para el mercado laboral. En el tema de forma, más allá del contenido de la propuesta, ustedes en la comisión interdisciplinaria escucharon a todos los sectores que se les convocó, hubo sectores que no quisieron dar su aporte, es bueno conocerlo. Sí, mire, nosotros tuvimos reuniones por lo menos con, yo diría, unos 30 grupos de la sociedad civil en Quito, en Guayaquil y en Cuenca. Nos reunimos con analistas, con académicos, con juristas, con grupos de mujeres, grupos de jóvenes, representantes de jubilados, representantes de grupos que piensan en temas de discapacidades, empresarios. No pudimos reunirnos, pese a que quisimos, con los líderes sindicales. No sé por qué, pero no nos dieron el espacio. Estamos dispuestos a reunirnos con ellos, obviamente. Y tampoco pudimos reunirnos con algunos analistas a quienes invitamos a que vengan a conversar con nosotros, que se rehusaron a asistir. Tampoco entiendo por qué, porque nos hubiera mucho gustado escuchar sus opiniones. Pero se hace lo que se puede, este es nuestro país. Pero nos queda la conciencia tranquila de que pudimos recibir la mayor cantidad de insumos que pudimos de distintos sectores de la sociedad. Quizás el sector que a mí más me impresionó, las reuniones que más me impresionaron, fueron las reuniones con estos trabajadores formales pero independientes.
estos son los, digamos así, los freelancers, estos jóvenes, arquitectos, contadores, abogados, dentistas, que trabajan por cuenta propia, no trabaja en relación de dependencia, y que ahora todos ellos nos decían que les gustaría afiliarse, pero no están interesados. Y esa es una parte creciente de la fuerza laboral ecuatoriana. Entonces, eso, por ejemplo, nos impresionó mucho y tenemos propuestas para atraer a esos trabajadores a que se afilien al seguro. Por ejemplo, la propuesta que tenemos, una propuesta muy concreta, que yo creo que es bien recibida por ese grupo poblacional, es que ellos estén obligados a aportar al sistema de pensiones de invalidez, vejez y muerte y al fondo de cesantía, que eso estén obligados, con todos los beneficios que esos dos sistemas tienen. Pero que si ya tienen un seguro médico privado, no estén obligados a afiliarse al seguro de salud que ofrece el IES. Que tampoco estén obligados, si no quieren, a afiliarse al seguro de desempleo o a otros seguros que tiene el IES. Entonces eso hace que el trabajador independiente entonces ahora diga, bueno, como yo ya puedo demostrar que tengo mi seguro médico, no me voy a afiliar al seguro médico que ofrece el IES, pero sí quiero afiliarme, me debo afiliar al fondo de cesantía, porque ahí están mis ahorros para la vejez, y al sistema de pensiones vitalicias que te otorga el sistema de invalidez, vejez y muerte. Entonces tenemos este tipo de propuestas para que el sistema vuelva a ganar credibilidad con estos jóvenes trabajadores para que participen en el sistema. Bien, habrá tiempo de seguir debatiendo y quiero comprometer a Augusto Latorre a ver si nos acepta algún debate más adelante por sectores que han hecho algunas observaciones respecto de lo que hay una necesidad. El denominador común es el actual sistema de pensiones es insostenible y por tanto hay que ir debatiendo para implementar cambios, porque caso contrario será gravísimo si no se operan estos cambios a tiempo en sostenibilidad en el tiempo del sistema de pensiones. Muchas gracias a Augusto de la Torre, que ha coordinado esta comisión interdisciplinaria. Muchas gracias, Miguel. Un gusto estar aquí. Nos comprometemos a seguir debatiendo, ¿sí? Un tema. Seguiremos. Ya. Muchas gracias. Augusto de la Torre, aquí en la revista de Opinión Democracia, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto el diálogo precisamente con la doctora Patricia Borja, experta en temas de seguridad, miembro de la Comisión de Estudios de la Seguridad Social, para hablar precisamente sobre esta reforma que ha sido planteado por una comisión interdisciplinaria. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Elecciones 2023. Este es un resumen informativo. En su visita a la capital, el candidato Daniel Noboa asistió a un conversatorio con líderes en Quito, quienes manifestaron las necesidades de su cantón y las posibles soluciones. Daniel Noboa contó sobre sus propuestas en agenda económica y de seguridad. También informó sobre el decreto Juventud